Estaremos con el compañero Joanny Rodríguez, TSU en radiodiagnóstico, docente universitario, diplomado en tomografía computarizada, aplicacionista de PEC y CTPEX. Estará con nosotros con el tema tipo de radiotrazadores y cuándo usarlo en PEX y CTPEX. Bienvenido desde la República Dominicana, Joanny Rodríguez. Saludos, gracias. Buenos días a todos. Un grato placer acompañarlos el día de hoy. Al comité organizador, muchas gracias por la invitación a este primer Congreso Virtual Venezolano e Internacional de Radioimagenología. Mi nombre es Joanny Rodríguez. Actualmente resido en la República Dominicana. Y hoy les estaré compartiendo una presentación que tiene como título Radiotrazadores en PET-CT. El PET-CT tiene sus inicios entre los años 90 y 2000 y actualmente a nivel nacional, a nivel de Latinoamérica y el Caribe viene teniendo un incremento o un crecimiento en estos últimos años. Actualmente acá en RD se inició la tecnología PET-CT hace unos 5 años. Ya hoy en día contamos con 5 equipos y un sexto ya próximo a iniciar. O sea, eso nos indica el crecimiento que ha tenido la tecnología en estos últimos años. El PET-CT es un método de diagnóstico por imagen no invasivo de cuerpo completo que nos permite unir dos modalidades y obtener información en un solo estudio. El PET, por sus siglas en inglés, Positron Emission Tomography, es la tomografía por emisión de positrones, nos revela cualquier actividad normal a nivel celular. Y el CT, que es la tomografía computarizada que comúnmente conocemos, nos va a proporcionar imágenes detalladas de los tejidos y órganos del cuerpo. Ya una vez teniendo estas dos tecnologías, procedemos a la fusión de imagen mediante un software y nos da como resultado el estudio PET-CT. El PET-CT evalúa parámetros fisiológicos y bioquímicos no accesibles mediante otras técnicas de imagen. Las aplicaciones del PET-CT. El PET-CT está enfocada básicamente en 3 especialidades de la medicina. Tenemos en primer lugar la oncología, y esta con un mayor porcentaje de indicación. Y nos siguen la cardiología y neurología con un menor índice. ¿Para qué se usa el PET-CT? En este caso, el PET-CT en el área de oncología lo indican para diagnóstico, estadificación y reestadificación. ¿Qué podemos ver en un estudio de PET-CT con un paciente con diagnóstico oncológico? Podemos visualizar tumores primarios de origen desconocidos, metástasis a distancia o lesiones secundarias, diferenciación de lesiones benignas y malignas, recidivas tumorales, evaluación a la respuesta del tratamiento, bien sea quimioterapia o radioterapia, selección del sitio de la biopsia y para una planificación del tratamiento con radioterapia. En el área de cardiología suele utilizarse en enfermedades arteriales coronarias y en estudios de viabilidad miocárdica. En el área de neurología suele indicarse a pacientes con diagnóstico de demencia, Parkinson, Alzheimer y epilepsias.
¿Cuáles son las ventajas del PET-CT? Realmente son muchísimas las ventajas. Una de las más importantes es la mayor visibilidad de las lesiones. No solamente podemos visualizar algún tumor primario que sea muy evidente por otras de las tecnologías de imágenes diagnósticas, sino que podemos visualizar inmediatamente alguna lesión secundaria que el paciente pueda tener. También podemos ver la localización anatómica de las lesiones. Como ya mencioné, podemos visualizar tanto las lesiones primarias y secundarias y cualquier otra lesión que tenga alguna captación metabólica con este estudio PET-CT. Podemos diferenciar las enfermedades y las actividades fisiológicas. Más adelante les voy a mostrar un caso donde vemos o podemos comparar la diferencia entre la enfermedad y actividades fisiológicas normales en este tipo de estudios. En este mismo orden, para continuar con lo que es el PET-CT y sus radiotrazadores, necesitamos conocer lo que es el ciclotrón. El ciclotrón es un acelerador de partículas de tipo circular que se usa para la producción de estos elementos radioactivos. Elementos radioactivos que nos sirven para la realización de los estudios de tomografía por emisión de positrones. Uno de los elementos radiactivos es el fluoro 18, que combinado con otras sustancias nos da el medicamento ideal para el estudio que necesita el paciente según sea su diagnóstico. Entonces, el ciclotrón nos da lo que es el radiofármaco. El radiofármaco es un ente compuesto por un radionúcleo y una molécula transportadora de gran afinidad con capacidad de acción, con un tejido o una función específica de un órgano humano. Más adelante, cuando detallemos los tipos de radiofármacos, vamos a ver esa molécula transportadora que, uniéndola al F18, nos produce el radiofármaco con una función específica a distintos órganos del cuerpo. Los radiofármacos en medicina nuclear se utilizan como compuestos de contraste. Se inyectan vía intravenosa y así permitiendo observar el interior del organismo. Como antes mencionado, los radiofármacos se utilizan para efectuar las pruebas diagnósticas en estudios PET-CT. Los estudios nos permiten diferenciar distintas patologías. Aquí vamos a mencionar algunos de los radiofármacos, unos muy comunes, otros no tan comunes. Entonces vamos a empezar con el fluoro 18 o FDG, el fluoro desoxiglucosa, es el medicamento más utilizado en los estudios PET-CT, bien sea en el área oncológica, en el área de cardiología o neurología. El fluoro es un análogo de la glucosa natural. El FDG es un análogo de la glucosa natural marcada con el fluoro 18. Este radionúcleo es emisor de positrones con un periodo de semidesintegración de 109 minutos, tiempo en que la actividad decae a la mitad. O sea, son radiofármacos de vida media cortas. Este tipo de radiofármaco es eliminado vía por la orina y hasta ahora no se conocen efectos secundarios, ya que el compuesto es el flúor con una glucosa muy parecida a la glicemia sanguínea que común podemos manejar. Como les dije anteriormente,
este estudio, este radiofármaco es utilizado en la mayoría de los estudios. Tiene una preparación previa para la realización de los estudios de PET-CT. Por lo general, se le dan estas indicaciones al paciente para no tener falsos positivos a la hora de la lectura, en este caso el médico nuclear. Parte de la preparación para este tipo de estudios es suspender alguna actividad física o deportiva 24 horas antes, una dieta libre de azúcares y carbohidratos 48 horas previa al estudio. El día del estudio el paciente debe tener una dieta de 4 o 6 horas como mínimo. Antes de la inyección del FDG se le hace un control de glicemia para valorar su nivel de azúcar. Esta no debe ser mayor a 200 miligramos. En pacientes diabéticos suele preguntarse mucho, pacientes diabéticos que por lo general manejan glicemias por encima de 200. Tratamos de tomar medidas para normalizarlo. En el caso previo a la inyección del paciente, si maneja la glicemia por encima del rango ya especificado, lo más frecuente es suministrarle insulina, de manera de controlarle un poco el valor de la glicemia. Aquí vemos algunos de los radiofármacos. El F18, como está señalado, es uno de los más utilizados. El periodo de semidesintegración es de 109 minutos, 110 minutos. Un radiofármaco de vida corta media. Tenemos también el fluoruro de sodio, conocido como el F18-NAF. Este radiofármaco está indicado a pacientes con diagnósticos de tumores óseos, bien sea primarios o metástasis óseas. Este radiofármaco funciona prácticamente igual al estudio de gammagrafía ósea. El estudio es completamente cuerpo completo y se va a visualizar solo las estructuras óseas del cuerpo. También tenemos este otro radiofármaco, que es el F18-PSMA. Este es un radiotrazador que se dirige al antígeno de la membrana prostática con una etiqueta de flúor. Este trazador es una de las herramientas más poderosas en la obtención de imágenes del cáncer de próstata. Como bien lo dice allí, este es un radiofármaco que va dirigido a pacientes con algún diagnóstico de cáncer de próstata. Al final le tengo un caso y para ver la diferencia en un estudio con FDG y el mismo paciente con el F18-PSMA. Tenemos también el Gallium 68, dotatate. Este es un radiofármaco que se utiliza, o es el radiofármaco ideal para pacientes con diagnósticos de tumores neuroendocrinos. Este radiofármaco actualmente acá en la República Dominicana no se produce y en algunos casos se utiliza el FDG según sea el diagnóstico del paciente. Pero el ideal para pacientes con diagnóstico de tumores neuroendocrinos es este radiofármaco. Tenemos otro radiofármaco, que es el fluorotimidina. Este está indicado para pacientes con diagnóstico de proliferación celular. El fluorodopa es un trazador utilizado
principalmente en la evaluación de enfermedades neuropsiquiátricas, trastornos de movimiento y neoplasias cerebrales. Se indicaría o se administraría en pacientes con indicaciones con ese tipo de tumores. En algunos casos suelen utilizar el FDG según sea el diagnóstico del paciente. Este radiofármaco tampoco se produce actualmente en la República Dominicana, por lo cual entonces se evalúa paciente con estos tipos de diagnósticos, se evalúa si el FDG puede resultar favorable para el estudio. Aquí podemos ver una gráfica donde se pueden visualizar las imágenes PET según sea el radiofármaco. Tenemos el FDG, así se suele verse una imagen PET con FDG, con el dotatate, el NAF, lo dije anteriormente, es para visualizar alguna patología a nivel ósea, y el PSMA suele tener más actividad en la parte hepática porque es su medio de eliminación. Muchos preguntan si hay riesgos o consecuencias en este estudio PET-CT. Cuando hablamos del estudio PET-CT y del radiofármaco, suelen pensar en material radiactivo, si es riesgoso, hay alguna consecuencia posterior al estudio. El riesgo es muy bajo en comparación con los posibles beneficios. Hasta ahora no se ha conocido riesgo en cuanto a la inyección del medicamento. Les traigo unos casos con FDG F18, el F18 NAF y F18 con PSMA. Tenemos un primer caso de si visualizamos por tomografía computarizada, podemos ver que hay una lesión ocupante espacio a nivel de la mama izquierda, pero no podemos ver más allá. A la realización del estudio PET-CT, visualizamos o corroboramos la lesión en mama izquierda, pero también podemos observar que hay actividad metabólica en la columna vertebral y actividad metabólica en la zona hepática. Acá, como ya les describí, vemos el cáncer de mama, las metástasis óseas y la metástasis hepática. Tenemos un segundo caso, un paciente ya tratado con su CA primario. Se logran visualizar en la tomografía imágenes a nivel hepático. Se le realiza un PET-CT donde visualizamos múltiples lesiones hipermetabólicas con captación de FD. Tenemos otro caso, el paciente ya diagnosticado con su CA primario, tratado, y visualizamos en la tomografía por emisión de positrones una lesión en la pelvis. Tenemos un caso del tumor primario y lesiones secundarias. Además, el paciente tenía un diagnóstico de nefropatía. Por eso podemos visualizar la acumulación del radiofármaco en el riñón. Entonces vemos la imagen primaria
y vemos puntos de actividad metabólica en distintas partes. Por lo general, cuando suele pasar este tipo de resultados, ya el médico tratante suele cambiar o planificar mejor el tratamiento para los pacientes. O sea, el tratamiento no solo va enfocado al tumor primario, sino que también busca la alternativa para empezar a tratar algunas lesiones secundarias. Tenemos el caso de una lesión única de mama. Para corroborar el diagnóstico, vemos la lesión en mama izquierda y lo que les comentaba hace un momento, lo que es la preparación del paciente. Cuando el paciente no tiene una dieta libre de azúcares y carbohidratos previa al estudio, podemos ver imágenes fisiológicas que puedan ser normal, que a simple vista pudieran indicarnos que hay alguna patología también. En este caso, la silueta cardíaca tiene una alta concentración de FDG, producto de no cumplir la dieta con cómo se le describe al paciente. También, o es muy normal ver la actividad fisiológica en riñones y vejiga, ya que por allí es eliminado este tipo de radiofármacos. Tenemos un caso de una paciente con antecedentes de CA de mama. Le realizaron una mastectomía izquierda. En los controles de seguimiento, y el médico le indica una tomografía por emisión de positrones, donde evaluamos una metástasis ósea en una de las intercostales. Una paciente que ya tenía varios años de operada, entre comillas, libre de cáncer. Y mediante este estudio pudimos visualizar las lesiones secundarias que permanecían en ella durante todo ese tiempo, que en ese entonces quizás no, al no realizarle un PET-CT, solo trataron el tumor primario. Esta es la misma paciente en distintos cortes. Podemos visualizar en un corte sagital la lesión en la intercostal, en la volumétrica se ve. Igual podemos ver la fisiología normal en la parte renal y de la vejiga. Tenemos un caso. Este paciente fue indicado por un proceso infeccioso. Se le realiza el estudio con fluoro 18, donde visualizamos la tomografía por emisión de positrones, el proceso infeccioso a nivel pulmonar en los lóbulos superiores. Este tipo de estudios o de diagnóstico no son tan comunes, pero suelen indicarse para pacientes con algún proceso infeccioso de origen desconocido. Anteriormente les hablaba estaba indicado para pacientes con respuesta al tratamiento. Esta paciente se le realizó un estudio de PET-CT en noviembre de 2020. Podemos visualizar a nivel de la mama izquierda la lesión con extensión a ganglios axilares. Una lesión bastante grande. Se le realiza un estudio control para respuesta al tratamiento 6 meses después, donde podemos visualizar la efectividad que tuvo el tratamiento para esta paciente. Hay que destacar
que hay situaciones clínicas que pueden afectar la captación del FDG. Pacientes que estén en proceso de quimioterapia, debemos esperar de 4 a 6 semanas de la última sesión para realizar el estudio. En caso de hacer el estudio o no esperar el tiempo adecuado, podemos tener un incremento del FDG en la médula ósea. Eso es para pacientes en proceso de quimioterapia. Ahora, en pacientes en proceso de radioterapia, también debemos esperar ese mismo tiempo, de 4 a 6 semanas, es lo indicado. Si no, estaríamos viendo un incremento de la captación, un incremento de captación del FDG en las zonas ya irradiadas. También tenemos que tener en cuenta si el paciente ha tenido algún proceso infeccioso o inflamatorio, lo recomendable, y si es posible, hasta que se resuelva el proceso inflamatorio, realizarle el PCT. Esto nos tiende a incrementar el FDG en la zona infectada o inflamatoria o infectada, al igual que en la cirugía reciente. Pacientes con cirugía reciente, se les realiza el estudio de 4 a 6 semanas posterior a la cirugía, eso para evitar tener alguna captación en la zona quirúrgica. Eso suele suceder. Por eso, a la hora del llenado del formulario, debemos tener en cuenta muchos factores del paciente para poder estar o sea, no crear un falso positivo a la hora del estudio PET-CT. Este es un caso del que les hablaba anteriormente. Este es un paciente que se realizó, un paciente con diagnóstico de CA de próstata, un antecedente de CA de próstata. Se le realizó un estudio con FDG, con fluoro de desoxiglucosa, lo podemos ver en la parte de arriba, lo cual arroja un estudio normal. Solo podemos ver las imágenes fisiológicas normales, piñón, uréteres y vejiga. Posterior a eso, se les realiza el estudio con el medicamento adecuado, en este caso el F18-PSMA, el cual nos arroja múltiples lesiones en la zona pélvica, producto del antecedente del CA de próstata. Entonces, con este estudio podemos corroborar la importancia de utilizar el medicamento adecuado para dichos diagnósticos. Siempre debemos tener en cuenta el diagnóstico del paciente para tomar la elección del medicamento más adecuado. Este es un caso de paciente, son imágenes de paciente con F18-NAF. Les comentaba anteriormente que suele resultar igual o parecido al estudio de gamografía ósea. Solo podemos visualizar lesiones a nivel ósea del cuerpo completo. Entonces ya hemos visto varios casos donde vemos la importancia de utilizar el medicamento adecuado y cómo podemos visualizarlo en un estudio PET-CT. Concluyo la presentación con esta cita. Uno nunca se da cuenta de lo que se ha hecho. Uno solo puede ver lo que queda por hacer. Con esto me despido. Muchísimas gracias. Y tengo mi número de contacto. Cualquier pregunta, estamos a sus órdenes. Y nuevamente, gracias al comité organizador por la oportunidad de esta presentación para todos.
Muchísimas gracias, Joanny Rodríguez. Gracias por tus aportes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy agradecido tu participación.